Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata. Vamos a pasar a exponer nuestro trabajo integrador eh, de la materia de informática jurídica de la carrera de abogacía. Los integrantes del grupo es quien le habla, Jero Facundo, y mi compañera Mura Cecilia. Bueno, los primeros temas a desarrollar serían alguna ley, como la ley de firma digital, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor y la defensa de competencia. Pasaremos a exponer esos primeros temas. En cuanto a la ley de firma digital, hablamos de la ley número 25.506. Dicha ley fue sancionada el 14 de noviembre del 2001 y promulgada el mismo año en la fecha del 11 de diciembre. La misma establece en su artículo primero cuál es su objeto, el cual establece que es regular la aplicación tanto de la firma electrónica como la firma digital y cuál es su eficacia jurídica y crea la infraestructura de la firma digital en la República Argentina. Establece cuáles son los requisitos para que la firma digital tenga plena eficacia y que la ley lo reconoce. La ley avanza sobre algunas cuestiones no incluidas en este objetivo, tal como el reconocimiento de la validez del documento digital no firmado. El informe de las comisiones de comunicación e informática y de la legislación general manifiesta que las nuevas tecnologías exigen poder identificar en forma fehaciente a las personas de modo tal de permitirles realizar todo tipo de transacciones como llevar adelante el comercio electrónico, efectuar trámites ante distintos organismos del Estado y hasta ejercer el derecho democrático de votar. Bueno, es necesario entonces implementar métodos tecnológicos que permitan asegurar que el mensaje proviene de quien dice enviarlo, que no ha sido alterado desde su envío, el no repudio o rechazo respecto del envío y a la recepción del mensaje y la confidencialidad. A estos fines, la ley determina los requisitos para que la firma digital cumpla con algunos de todas las funciones mencionadas. La ley se estructura de la siguiente manera. Consta con 11 capítulos. El primer capítulo, que serían las consideraciones generales, constituye la base de la legislación. Eh, pues, como veremos más adelante, determina la equivalencia del documento digital y la firma digital electrónica con sus pares en papel y manuales. El capítulo 2 es sobre los certificados digitales. El capítulo 3 habla sobre el certificado licenciado. El capítulo 4 habla sobre el titular de un certificado digital. Regula la participación, digamos, de los terceros de confianza en el proceso de certificación de la firma digital. El capítulo 5, ahí observaremos lo que es la organización institucional. En el 6, habla sobre la autoridad de aplicación. El capítulo 7 es sobre el sistema de auditoría. El capítulo 8 es de la comisión asesora para la infraestructura de la firma digital. O sea, estructura la organización de la infraestructura de firma digital. El capítulo 9 y 10 habla sobre el régimen de sanciones y procedimiento para su aplicación. El capítulo 11, las disposiciones complementarias de la ley y el anexo contiene un glorioso de términos técnicos. En caso de incumplimiento de las previsiones de la ley por parte de los certificadores licenciados, quien se encarga de realizar la instrucción sumarial es el ente licenciante y podrá aplicar sanciones tales como apercibimiento, multa de pesos de 10.000 a 500.000, caducidad de licencia también, entre otras. Bueno, la presente ley fue modificada solo una vez y fue modificada por el 27.446 en el año 2018. No podemos decir que la firma digital es un mecanismo tecnológico compuesto por una serie de datos cifrados para aplicar a un documento digital, alcanzando así la misma validez jurídica que un documento en papel signado con la firma hológrafa. A través de esta herramienta, el usuario se garantiza la autenticidad del documento del cual se atribuye su autoría y que el mismo no haya sido alterado. Además que se evita que el sujeto firmante, digamos, pueda luego repudiarla. Puede ser utilizada para diversas finalidades, siendo la principal de ellas la de validar la identidad del sujeto firmante en el intercambio de información, ya sea se trate de una persona física o una organización, y de ese modo evitar cualquier tipo de falsificaciones y haciendo más dificultoso, digamos, la posibilidad del robo informático, también del espionaje o la pérdida de información confidencial. También sirve para realizar trámites frente a la administración pública, como ser las declaraciones impositivas o recibir notificaciones judiciales, realizar operaciones ante entidades bancarias. eh, También podemos decir que sirve para firmar los contratos a distancias, entre otras cosas. Bueno, además, la firma digital encuentra respaldo normativo a través de la Ley 25.506, que establece el procedimiento técnico que permite la creación y verificación de la firma digital. Por otra parte, lo característico, digamos, de esta firma es que se requiere de un certificado digital del firmante que haya sido emitido por un certificador licenciado en el marco de la Ley 25.506. Es decir, se requiere de la licencia del órgano certificador cumpliendo con una serie de condiciones que establece la misma ley para hacer frente a las funciones u obligaciones. En cuanto a la firma electrónica,
podemos decir que hace referencia al conjunto de datos electrónicos aplicados a otros documentos digitales de manera lógica, pero que carece de algunos de los requisitos legales para ser considerada una firma digital. Sirve como medio de identificación para quien la asigna de manera inequívoca, asegurando la integridad del documento firmado, pero con la diferencia que estos no son emitidos por los certificados licenciados que menciona la ley 25.506. Bueno, a continuación daremos una pequeña distinción entre lo que sería la firma digital y electrónica, si son lo mismo o no. Y podemos decir que desde el punto de vista técnico se podría apreciar ambos conceptos son equivalentes, pero la ley 25.506 les da un tratamiento diferente. Si bien la firma digital requiere de los certificados emitidos por los organismos licenciados, la diferencia más trascendente es con respecto al efecto jurídico que ella produce y en cuanto a su valor probatorio. En caso de la firma digital, la misma se presume válida, salvo prueba en contrario por parte de quien trate de impugnarla. Es decir, que la misma goza de una presunción iuris tantum. Quien debe demostrar su validez es quien la alega. Pero mientras no se logre demostrar su invalidez, para la legislación argentina la firma digital sigue siendo válida. En cambio, en el caso de la firma electrónica, se invierte la carga probatoria y en caso de ser desconocida, corresponde probar su validez a quien acreditó o invoca su autenticidad, tal como lo ordena el artículo 5 de la ley 25.506. Esta última situación, mientras no exista la posibilidad de acreditar la autenticidad de la firma, para los efectos de la ley, la misma no es válida. En cuanto a la utilidad de la firma digital y de la electrónica, en primer lugar, como ambas, desde el sentido puramente técnico, son calificadas como herramientas tecnológicas mediante las cuales se puede firmar cualquier documento que se encuentre digitalizados o en un soporte electrónico, sirve para demostrar la identidad de quien se atribuye la creación u origen de un documento, garantizando que el mismo no haya sido alterado en su contenido, también demostrando en forma fehaciente su calidad de tal. A su vez, mediante esta rúbrica, el suscriptor presta su consentimiento para realizar cualquier tipo de acto jurídico de carácter patrimonial, como si fuera que estuviera firmando un contrato en soporte papel. Por este medio, la aplicación de la firma digital como la electrónica permite suscribir transacciones comerciales electrónicas, efectuar operaciones con alguna entidad bancaria o perteneciente a la administración pública, como habíamos dicho al comienzo. En cuanto a la firma digital, si se puede decir si tiene el mismo valor que la firma hológrafa. En este caso, con la sanción de la ley que estamos tratando, se trató de dar validez legal a todos los documentos digitalizados o contratos celebrados vía Internet, pero el mismo carecía de operatividad debido a que no se establecieron normativas que la reglamenten. Recién en el año 2015 se fue reglamentando, digamos, a través de la Oficina Nacional de Tecnología Informática, ONTI, dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Nación. Con el devenir de las nuevas formas de comunicación tecnológicas, era necesario, digamos, implementar un sistema mediante el cual se pueda manifestar el suscriptor de un negocio o contrato determinado de alguna forma que no sea la tradicional, o sea, a través de la firma hológrafa. El especialista en Derecho Informático de la Universidad de Córdoba, el doctor Aníbal Pardini, dijo: es habitual que los documentos sean enviados en forma digital, por lo que ha surgido una necesidad de crear una herramienta tecnológica que tenga la capacidad de recrear el valor de la firma hológrafa. Podemos decir que la firma digital goza de su presunción iuris tantum, es decir, que la misma produce efectos jurídicos, como ya lo habíamos mencionado, y su validez es incuestionable. Si bien al normar de este modo la firma digital, la misma es equiparable a la realizada por puño y letra del firmante, por la misma tiene carácter legal. La misma fue puesta en funcionamiento en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba para su aplicación en todos los documentos laborales digitalizados, con el objeto de combatir contra la burocracia y tratar de despapelizar a la administración, digamos. Podemos decir que la firma digital funciona mediante un complejo procedimiento matemático que busca relacionar el documento firmado con el firmante, permitiendo que terceras personas conozcan la identidad del firmante y asegurarse que los contenidos no han sido modificados. El firmante, mediante este procedimiento algoritmático llamado función hash, genera una clave privada, que es la firma digital, y la podrá aplicar al documento original una marca que solo él pueda producirla. En caso de que terceros interesados quieran verificar el documento, ellos tendrán acceso al mismo mediante la clave pública del firmante, no pudiendo alterar su integridad. En este sentido, la firma digital no constituye ningún tipo de contraseña, ya que el público tiene libre acceso al documento mediante la clave pública generada por el firmante, y así verificar la autenticidad del mismo. ¿Cómo funciona la firma digital, digamos? La firma digital es una secuencia de letras y números que vincula al firmante con el documento. Para ello, una persona necesita dos claves, las cuales se deben generar de manera criptográfica.
Una de las dos claves es privada y únicamente tiene el conocimiento de ella el firmante. La otra es pública, la cual aparece en el documento que ha sido firmado para que el destinatario compruebe que sí, que ha sido el autor quien la firmó, digamos. Todo ello se lleva a cabo a través de una operación matemática, la cual genera la firma digital en el documento electrónico. Después vamos a hablar de que si firmamos un archivo digital, es decir, si lo firmamos es encriptarlo o no. Bueno, para eso hay que tener en cuenta en este punto que si bien en una firma digital intervienen procesos de encriptación, los procesos de encriptación, perdón, ello no significa que el documento o archivo digital sea encriptado. La firma digital se utiliza para dar seguridad de quien envía el documento y su integridad, con la finalidad de que el destinatario certifique de quién proviene el mismo y que éste no haya sido modificado. Por otro lado, los procesos de encriptación o la encriptación se utiliza para otorgar confidencialidad a un documento a tal punto que solo el destinatario pueda comprobarlo. Se puede utilizar la firma digital para encriptar la información. Como mencionamos en el punto anterior, entonces la encriptación lleva a que un documento enviado solo pueda ser leído por su destinatario. Por lo tanto, cualquier otra persona no podrá comprenderlo. En Argentina, la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información no otorga firma digitales para estos fines, sino más bien para dar fe de que todo aquel que reciba un documento electrónico sepa efectivamente de quién provino y para asegurarse su contenido. Esto en cuanto a la firma, esto en cuanto a la ley de firma digital. En cuanto a la siguiente ley, vamos a hablar de la ley de lealtad comercial, es la ley número 22.802. Reúne en un solo cuerpo las normas vigentes referidas a la identificación de mercaderías y a la publicidad de bienes muebles, inmuebles y servicios, autoridades de aplicación y sus atribuciones. La lealtad comercial procura, digamos, por un lado, asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones en las que los bienes y servicios son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con la que realmente se ha suministrado. Por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de comercialización vigente de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que hacen efectivas en el mercado. Para el cumplimiento de estos objetivos, la Secretaría de Competencia, la desregulación y la defensa del consumidor controla el cumplimiento de la Ley 22.802 de lealtad comercial. Esta ley regula distintos aspectos, tales como rotulado de mercaderías, control del contenido neto y normas referidas a la publicidad, promociones y concursos también. Establece requisitos mínimos de seguridad para productos y servicios, modalidades de exhibición de precios e información acerca de la garantía que son ofrecidos a los consumidores. La Secretaría citada ha puesto en vigencia numerosas resoluciones en estas materias tales como rotulado de alimentos envasados, etiquetado de productos textiles y calzado, exhibición y publicidad de precios, requisitos que deben cumplir los certificados de garantía, obligatoriedad de provisión de instrucciones de uso, tamaño mínimo de letra en piezas publicitarias, requisitos de seguridad de equipamientos electrónicos, juguetes, artefactos de gas y de acero, digamos, y digamos que sirvan para la construcción. Bueno, en el nuevo régimen de lealtad comercial y las similitudes y diferencias entre las disposiciones del DNU 274/2019. Podemos hacer una pequeña comparación ordenamientos, entre esta ley y el ordenamiento y el decreto. Perdón. Antes que nada, el decreto, digamos, fue sancionado, o sea, se publicó en el boletín oficial el lunes 22 de abril de 2019, como un decreto de necesidad y urgencia que deroga la ley de lealtad comercial, hasta ahora vigente, número 22.802. El DNU entra en vigencia recién el 30 de abril de 2019. El DNU tiene una estructura, según su título preliminar, está compuesto por sus artículos del 1 al 3, se refiere a la finalidad de la norma, a su carácter de ley de orden público y a la aplicación de los procedimientos que el DNU establece de los principios previstos en los artículos 1 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo número 19.549. El título 1 define y reglamenta a la competencia desleal. En cuanto al título 2, trata sobre la publicidad engañosa. El título 3 podemos decir a qué hace referencia a que de la información en el comercio, digamos. Se refiere a la identificación de los productos de las denominaciones de origen. El título 4 norma sobre la autoridad de aplicación, el procedimiento administrativo y los recursos y sanciones. El número 5 reglamenta ciertas acciones judiciales. El número 6 son las disposiciones comunes, digamos, establece la ley procesal aplicable supletoriamente y el destino de las multas. El título número 7 no se relaciona con cuestiones de lealtad comercial, sino de defensa del consumidor, por lo que no será objeto de comentarios. El título número 8, que son las disposiciones finales, básicamente deroga la ley 22.802, pero mantiene vigentes sus disposiciones reglamentarias y complementarias. ¿Qué es lo que cambia sustancialmente en el DNU, digamos?
son las normas sobre identificación de mercaderías, ahora identificación de productos, digamos, las normas sobre denominaciones de origen, normas sobre publicidad engañosa, también normas sobre promociones de venta con entrega de premios o regalos, y la autoridad de aplicaciones y sus atribuciones. La autoridad de aplicación del DNU es la misma autoridad que aplicaba las normas de la Ley 22.802, la Secretaría de Comercio Interior. Las facultades que le otorga el DNU a la autoridad son asimismo sustancialmente similares a las que otorgaba también dicha ley. ¿Qué es lo que sí cambia, digamos? Es que en el DNU regula ciertos supuestos de competencia desleal, materia hasta ahora reservada básicamente a la Ley de Defensa de Competencia. Define a la competencia desleal de un modo muy abierto como toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o adecuado funcionamiento del proceso competitivo. También podemos decir que cambia en el DNU, que el DNU, digamos, aumenta sustancialmente el máximo de las multas y crea nuevas sanciones. Las multas por violación de la ley de lealtad comercial se gradúan actualmente entre un mínimo de 500 pesos y 5 millones. El DNU eleva el monto máximo de las multas a 200 millones. Ese monto se actualizará automáticamente en forma anual de conformidad con las variaciones del índice de precios al consumidor, elaborado, digamos, por la INDEC. Además de las sanciones de perseguimiento, el artículo 57, digamos, del DNU, después de replicar las sanciones previstas por la ley, faculta a la autoridad de aplicación a aplicar la sanción administrativa de rectificación de la publicidad al infractor, que a través de información o publicidad hubiera incurrido en prácticas engañosas o abusivas. También podemos decir que el DNU crea nuevas acciones judiciales. El DNU establece que un acto de competencia desleal y la publicidad prohibida, destaco que la expresión publicidad prohibida no está definida por el DNU, por lo que habrá que entenderse por ello que se refiere a la publicidad engañosa o a la publicidad comparativa, que no se ajusta, digamos, a las prescripciones del DNU. El afectado, digamos, entonces, podrá promover acciones judiciales solicitando el cese del acto o su prohibición, el resarcimiento de daños y perjuicios, que podrá incluir, digamos, la publicación de la sentencia, y el dictado de medidas cautelares, por ejemplo, el cese provisorio del acto de competitividad desleal mientras se tramita el proceso en el que se solicita un cese definitivo. Eh, el DNU define y regula la denominada publicidad comparativa. El DNU establece que se considera publicidad comparativa a la publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o en su marca o a su marca o a los productores, productos o servicios ofrecidos por él. Otra diferencia que podemos mostrar es que el DNU establece reglas para el procedimiento de denuncias por infracción. En el capítulo 2 de su título 5, del artículo 30 al 56, el DNU regula el procedimiento de las denuncias y prevé la intervención de la intervención del denunciante hasta ahora no permitida. Por último, digamos, podemos decir que el detallado procedimiento nunca reglamentado bajo la vigente ley 22.802 incluye, además de definición de formas, plazos y recursos, la posibilidad de efectuar diligencias preliminares del dictado de medida cautelar adicionales a las órdenes del cese de publicidad y la rotulación, la posibilidad de solicitar la reserva de información confidencial y del requerimiento por parte de la autoridad de aplicación de dictámenes no vinculantes a personas humanas y jurídicas, de reconocida versión en el tema objeto del procedimiento. A continuación, mi compañera hablará sobre las siguientes leyes. Bueno, para continuar con la exposición, voy a empezar a hablar acerca de la Ley de Defensa al Consumidor, la Ley 24.240. Esta ley fue sancionada en septiembre del 22 de 1993, fue promulgada parcialmente en octubre 13 de 1993. El régimen normativo argentino de defensa de los usuarios y consumidores fue conformándose paulatinamente a través de sucesivas etapas propias de todo proceso. La primera de ellas se verificó en el mes de octubre de 1993, oportunidad en la que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Dicho microsistema significó un avance sobre la legislación existente por cuanto reconoció en favor de los usuarios y consumidores un conjunto de valiosos derechos. La reforma constitucional del año 1994 consagra en el nuevo artículo 42 de nuestra Carta Magna que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, otorgando de tal modo jerarquía constitucional al principio protectorio de usuario y consumidor. El Poder Ejecutivo de entonces decide promulgar parcialmente la ley y vetar algunas normas de notable trascendencia, tales como la que imponía la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de comercialización, productor, importador, distribuidor, vendedor, entre otros sujetos, por los defectos de cualquier índole que pudiera presentar la cosa adquirida, o por el daño que sufriera el consumidor en su persona o en sus bienes por el vicio de la cosa o servicio contratado. Este hecho generó algunos convencimientos de que la ley carecía de utilidad. Todos los esfuerzos realizados para lograr una efectiva defensa de los usuarios y consumidores
se han visto consolidadas a través de las sucesivas reformas introducidas por el Parlamento de la Ley 24.240, mediante la sanción de las leyes 24.568, 24.787 y 24.999. La de mayor importancia ha sido sin duda esta última, que en gran medida dejó sin efectos los vetos más significativos que la Ley 24.240 había sufrido en orden a los aspectos contractuales del derecho del consumidor. De forma que hoy contamos con un régimen que, al tiempo de que presenta cierto grado de completividad y eficacia, se va acercando paulatinamente a los modelos más avanzados que nos exhibe el derecho comparado. Con el transcurso del tiempo existía la necesidad de proteger aún más los derechos de consumidores. Dada la complejidad de los mercados, los diversos abusos y maltratos de parte de las empresas proveedoras de servicios, surgiendo en el año 2008 la primera modificación de la Ley 24.240, que fue la Ley 26.361, que introduce cambios en la legislación incorporándose figuras como el daño punitivo y el daño directo en el artículo 40 bis, siendo de importancia ya que proporcionó un cambio sustancial en la defensa de los consumidores y usuarios. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, podemos decir que una vez consolidado el referido proceso de incorporación de derechos, se generó un intenso debate en orden a los alcances objetivos de esta ley. Esto es respecto a las operaciones económicas y jurídicas comprendidas en ella. La discusión que resultaba de cierta ambigüedad de algunos textos legales puso de manifiesto el comportamiento de importantes sectores económicos que pugnaban por no resultar alcanzados por la normativa. Constituyen supuestos paradigmáticos de lo afirmado la resistencia de las entidades financieras, de las aseguradoras, de las compañías de ahorro previo para fines determinados, de las prestatarias de servicios públicos de medicina prepaga y empresas de turismo, entre otros. La jurisprudencia de distintas situaciones fue aportando claridad en torno a la interpretación de los alcances del ámbito de adecuación de la ley. Con respecto a la protección contractual del consumidor, en primer lugar, debemos hablar del deber de información en los contratos de consumo. El deber de información, considerado como expresión máxima de la actuación del principio de la buena fe, adquiere en materia de defensa del consumidor el rango de derecho fundamental, reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto constituye una valiosa herramienta prevista para conjurar la superioridad económica y jurídica que generalmente detentan los proveedores. En segundo lugar, debemos hablar de las cláusulas abusivas. La contratación financiera presenta como una de sus características sobresalientes la de perfeccionarse bajo la modalidad de la disposición-adhesión, esto es, mediante la pre-redacción del contrato por parte de la entidad crediticia que solo deja al usuario la facultad de aceptar o rechazar la propuesta. Dicho fenómeno no resulta en sí mismo disvalioso, encontrándose de este modo justificado por la masividad del tráfico y la rapidez con la cual se exige la formalización de los negocios y la necesidad de reducción de los costos. Sin embargo, habitualmente aquello que comienza como un requerimiento espontáneo del mercado termina siendo utilizado como un vehículo de traslación de riesgos, injustificados y abusivos para los intereses de los usuarios y consumidores. En tales circunstancias, el derecho positivo argentino ha ideado un conjunto de mecanismos tendientes a resguardar el equilibrio sustancial propio de toda relación de consumo, básicamente a través de la tipificación de las llamadas cláusulas abusivas. En tal sentido, recordamos que el Estatuto de Defensa del Consumidor, siendo los lineamientos trazados por la Directiva Europea sobre Condiciones Generales de Contratación, la Federación, ha estructurado el régimen sobre las cláusulas abusivas partiendo de un concepto general que brinda el artículo 37 del Decreto Reglamentario de 1798/1994, el cual afirma que se consideran términos o cláusulas abusivas las que afecten inequívocamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes. En tercer lugar, debemos hablar de la conexidad contractual en el ámbito del consumidor. La conexidad contractual ha sido definida por la Comisión de Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizada en Santa Fe en el mes de septiembre de 1999, como aquel supuesto en el cual, para la realización de un negocio único, se celebran entre las mismas partes o partes diferentes una pluralidad de contratos autónomos, vinculados entre sí a través de una finalidad económica supercontractual. Con frecuencia, dicho fenómeno se verifica en el ámbito de la contratación de consumo tal como lo reflejan las normas legales contenidas en el Estatuto de Defensa del Consumidor, en particular los artículos 4, 5, 8, 11, 13 y 40, los que encuentran fecunda aplicación en el ámbito financiero en relación al contrato de tarjeta de crédito, al contrato de préstamo con fines de consumo específico, al contrato de leasing financiero y al contrato de fideicomiso, para citar los casos más sobresalientes. Entre otros sectores se destaca la conexidad en materia de prestación de servicios turísticos, en el ahorro previo, entre otros. En cuarto lugar, los deberes postcontractuales. En el texto de la Ley 24.240 encontramos normas que regulan supuestos capaces de comprometer la responsabilidad del proveedor una vez ejecutadas las prestaciones principales, como ocurre, por ejemplo, con las disposiciones del capítulo 4 de la ley, donde se establecen las garantías legales por buen funcionamiento, el deber de asegurar la provisión de repuestos y de servicios técnicos adecuados, en el artículo 2. En relación a la obligación que pesa sobre los fabricantes, importadores y vendedores de cosas muebles no consumibles en orden a garantizar el suministro de partes y repuestos, la jurisprudencia en un interesante caso planteado con motivo de la demora en proveer un repuesto para un automotor adquirido en una concesionaria de la firma demandada
y se logra la indemnización de los daños solicitada por el actor, afirmando en el fallo que, acontecido el robo del tablero completo de un automotor, es obligación de la empresa fabricante proveer el repuesto para su reparación. Artículo 12 de la Ley 24.240, debiendo responder por los daños derivados de su incumplimiento, no eximiendo de responsabilidad lo inusual del hecho motivante del pedido. En quinto lugar, debemos hacer referencia a la reparación del daño moral en las relaciones de consumo, en el ámbito de la tutela de los consumidores y usuarios, con especial interés en el reconocimiento y cuantificación del daño moral resultante del incumplimiento de contratos de consumo. A modo introductorio, corresponde recordar que el microsistema de defensa del consumidor ha ampliado el universo de derechos o facultades reconocidas en favor del usuario y consumidor, las cuales en gran medida aparecen enunciados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994. Bueno, esta normativa ha precisado con acierto la notable relación que muchas veces se manifiesta en el campo de los contratos de consumo, entre la patrimonialidad de la prestación debida y los intereses o bienes extrapatrimoniales que pueden verse afectados o lesionados por el incumplimiento del contrato. Ello explica, de cierto modo, el vertiginoso crecimiento de decisorios jurisprudenciales que vienen admitiendo el resarcimiento del daño moral. En la actualidad, nuevos proyectos e iniciativas intentan proporcionar y promocionan más garantías tendientes a proteger los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios, siendo uno de los problemas el suministro de información a los mismos cuando tienen un producto o contratan un servicio. Para continuar, voy a seguir hablando, pero ahora acerca de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. Bueno, la misma fue sancionada en agosto, el 25 de agosto de 1999, y fue promulgada el 16 de septiembre de 1999. Defender la competencia significa trabajar para preservar el funcionamiento competitivo del mercado, fomentar la mejora de este funcionamiento y procurar que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad. Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado. La libertad de comercio consagrada por la Constitución Nacional implica a su vez la libertad del mercado en tanto libre acceso de productos y consumidores. El mercado es un espacio en el que convergen distintos agentes para satisfacer necesidades mediante integración de la oferta y la demanda. De esa manera, quienes compran y quienes venden pueden satisfacer sus objetivos y necesidades y obtener ganancias sin necesidad de excluir a otros ni a costas de otros. El acceso al mercado es entonces un bien jurídicamente protegible, y en esa virtud los agentes deben actuar en forma respetuosa y leal hacia competidores, contratantes y clientes, y quienes tengan posición privilegiada en el mercado no deben usarla para aprovecharse de ello o para eliminar adversarios. Sobre estos elementos debe velar el Estado detectando monopolios, posiciones de dominio o acuerdos que anulen la competencia. En la inteligencia del mercado se rige también en algunos aspectos como el sistema democrático en el que debe haber libre ingreso y participación, ausencia de discriminación e igualdad de oportunidades, todos valores de raigambre constitucional. La falta de libertad de mercado trae aparejado una serie de consecuencias negativas para los consumidores. Cuando existen concentraciones monopólicas que desarrollan prácticas anticompetitivas, se restringe su libertad de elegir y actuar. La libre elección es el derecho a acceder a una variedad de productos y servicios en determinadas condiciones de calidad, a precios justos y razonables, de modo que el consumidor acceda a la más amplia variedad de modo que el consumidor acceda a la más amplia variedad al menor costo. Y mediante el control del desenvolvimiento de las concentraciones se protegen así también los intereses económicos de los consumidores, ya que en posiciones monopólicas los precios se fijan sin consideración a competidor alguno, aspecto que cobra mayor gravedad en productos de primera necesidad y o no sustituibles fácilmente. En cuanto a la regulación de la competencia en el ordenamiento jurídico argentino, podemos decir que legislar en materia de defensa de la competencia es necesario para regular que el mecanismo de toma de decisiones a través de la oferta y la demanda no se encuentre viciado, y de esa manera combatir el accionar de las concentraciones de poder económico que deriven del abuso del privilegio, garantizando el funcionamiento eficaz y transparente del mercado. En nuestro sistema, el marco regulatorio de la defensa de la competencia aparece concretamente durante la última dictadura militar, según la Ley 22.262 de 1980, habiendo recibido en 1999 una actualización de sus conceptos, autoridad de aplicación y ámbito de protección. La Ley 25.156 se estructura en cuanto a capítulos, ámbito de aplicación, instancia administrativa, instancia judicial, y el último capítulo habla acerca de las disposiciones complementarias y transitorias. En su faceta penal, la ley tipifica delitos de acción pública, donde esta corresponde al Estado a través de la autoridad de aplicación. Cuenta también con medidas para reprimir contravenciones, con sanciones aplicables por dicha autoridad y susceptibles de revisión en la alzada judicial. Su esquema es el siguiente. En el capítulo primero prohíbe la comisión de actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de posición dominante y de los cuales pueda resultar o resulte perjuicio al interés general.
El artículo segundo define posición dominante con respecto a un producto o servicio cuando un agente es único, oferente o demandante, o sin ser el único no tiene competencia sustancial o en el marco nacional. En el artículo tercero establece la posibilidad de los damnificados de pedir resarcimiento por daños y perjuicios ante justicia comercial al ser víctimas de una práctica anticompetitiva. La ley contiene una enunciación de prácticas anticompetitivas no taxativas consideradas restrictivas de la competencia que pueden producir los efectos antes mencionados, como ser, por ejemplo, en primer lugar, fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio, venta o compra de bienes o servicios que se ofrecen o demanden en el mercado. En segundo lugar, establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad restringida y limitada de bienes. En tercer lugar, repetir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento. También otra medida puede ser la de impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de esta. Por último, hablamos de fijar, imponer o practicar directas o indirectamente en acuerdo con competidores o de cualquier forma precios y condiciones de compra y venta de bienes. En materia de mecanismos preventivos, enuncia también conceptos de contrataciones económicas. A continuación, mi compañero va a hablar de otro tema.